Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 58, hoy en nuestro estudio bíblico. Queridos amigos, nos dice la palabra de Dios, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto es lo que nos enseña, lo que nos dice el Evangelio de San Juan. Capítulo 6, versículo 58. Miremos nuestro contexto narrativo, bíblico y sobre todo de un sentido histórico. Recordemos que el aspecto histórico es esencial porque Dios se encarna en nuestra realidad. Y por eso que los lenguajes son lenguajes antropomórficos, es decir, peñanten de Hanguaisa, peñanten de Emejina, peñanten de Yara, a través de la simbología humana. El lenguaje es esencial y fundamental para que nosotros entendamos el mensaje. Ese pues suele ser el problema, que alguna vez señalé la yapitante en el lenguaje, entonces lo tomamos así al pie de la letra como está, y sin embargo, como dice Pablo, la letra mata, decía Pablo, ¿verdad? Justamente cuando comenzamos a ser intransigentes y nos ponemos simplemente en un literalismo, es decir, a mirar simplemente el aspecto de las palabras, de lo que dice ahí. Nosotros tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? Porque el autor sagrado, a través de la simbología, a través del lenguaje profundo teológico, nos muestra más allá, mucho más allá, el sentido de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Bailas y se dentro de nuestro contexto narrativo y nuestro contexto histórico. Primero, ya estamos entrando en este capítulo 6, versículo 58, en la conclusión de lo que le llamamos nosotros el discurso del pan de vida. Discurso del pan de vida. Entonces Jesús está llegando aquí a este punto culminante, la enseñanza que él había iniciado en el capítulo 6, versículo 1 al 15, con la multiplicación de los panes. Upepeña de Ñamoñe, pues no origina todo este capítulo 6 sobre la multiplicación de los panes. Por lo tanto, después viene el discurso, después de su accionar, después de el signo que Jesús muestra, el signo que Jesús entonces está ofreciendo a la humanidad. Apenas entonces de la yaheshara, lleva multiplicación de los panes. Él mismo entonces ahora él se presenta como el alimento enviado por el Padre. Porque upea la vez que se añade, upea la añademo, ñandembo eseajina. PPP ya se haya pues agüeisha, pe multiplicación, PPP ya, coanga, pe homo mburivean, ni pe pita upea vende. No se queden con los signos materiales. Pe maña mija, pe maña pucuman dio ahí. Ape iguajan guaisha, pa epa eseajina ese pan de vida. Había sido
es el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Peñande yara hoy, oye jucabo, oñeme eña de tembi uisha. Y aquí ya hemos reflexionado, ¿verdad?, con los versículos anteriores, queridos amigos, el significado de lo que es el deglutir, ¿verdad?, el comer. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ella lleva. Queridos amigos, esto significa que todo lo que es el alimento como tal llega a ser parte de mi propia esencia, de mi propia vida. Aquí, queridos amigos, nosotros entendemos que todo lo que ya fuimos reflexionando y cómo Jesús le va presentando, vamos del maná, lo que ellos habían recibido en el desierto, en el Éxodo nos cuenta eso también, en el libro de los Números, en fin, todo lo que significa este camino, ¿verdad?, que están haciendo por el desierto y cómo Dios les alimenta a través del maná. Entonces Jesús establece aquí un contraste directamente. Pe maná me recibido acá lleva, pe tembi u me recibido acá, ahí está el maná, ahí está el cuerpo de Cristo, ahora que se recibe en el Nuevo Testamento ya estamos, que yo soy el pan bajado del cielo. El otro pan, ¿verdad?, el maná, que incluso ya, esta es una frase, ¿verdad?, porque ma quiere decir qué, na quiere decir cosa, va y cocoa es la maná. Maná dice hebreo va y cocoa, ¿verdad? Es decir, es la presencia, es la misericordia, es el accionar de Dios para con el hombre dentro de su bondad. Aquí está el maná. Pero ahora, queridos amigos, este pan bajado del cielo, que es Jesús mismo, el primero, es decir, el maná, le sostuvo temporalmente la vida en el desierto para caminar, seguir luchando. Pero sin embargo ahora Cristo comunica vida eterna, Y esto nos anima, ¿verdad?, a reflexionar y a entender cada vez más el significado profundo de lo que es el entregarse. Peñan de yarama ella pa oñeme eña de ayepa. Ya de mongarujan guaisha. E incluso decíamos, ¿por qué esta simbología tan linda del pan de vida? Y justamente porque el pan, una vez que es deglutido, forma parte de tu misma esencia. Peñan de yara entonces, oñe cuame ejina para formar parte de nuestra misma esencia. Ma bañande tajina con anga lleva. Nosotros vamos a ser el fruto de lo que nosotros comemos. Ella echa la gente. Nosotros somos fruto de lo que nosotros comemos. Ella lleva. A la ñande ya caruno lleva. Ñande ya hueruro peñande yara, como el pan vivo bajado del cielo. Ya carúa lleva. Nos alimentamos y nos fortalecemos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Ciertamente que la simbología es muy profunda. Desde ahora comenzaremos a vivir así como es el Señor. Forma parte de nuestra vida. Y esto, queridos amigos, se hace en un ambiente de la sinagoga de Cafarnaún, es decir, este discurso se desarrolla en un contexto judío donde el recuerdo del Éxodo, donde Moisés y el maná formaban parte esencial de esa memoria religiosa de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y hoy con nuestro estudio, el versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Dentro de un contexto cultural, antropológico, es decir, ñantende hanguaya, ñandea lleva con la jerga o con el vocabulario bien humano, bien nuestro, la simbología que nosotros podamos captar y entender lo que Dios nos dice. Aquí lo primero que reflexionamos es el pan como vida, aspecto cultural, aspecto antropológico. Ya es a mí entonces. Siempre en la cultura bíblica el pan representa el alimento básico, la subsistencia.
y en el sentido amplio aquello que permite al ser humano vivir. Aquí está lo básico, queridos amigos. Cuando estamos hablando de un aspecto cultural y antropológico, nosotros sabemos que lo cultural significa cómo el hombre logra realizarse en su propia relación con su medio ambiente. Allá. Yande ya llevo que está más con ane pero ya imitante ya ne mando a mi hangwa lleva. Por ejemplo, yande ya ula shipawa sutena ya una igual kaure o lo que sea. Eso es cultural, queridos amigos. En otros lugares vamos a comer otras comidas, etcétera, etcétera. Ya, bueno. Pero ¿en qué sentido esta cultura? ¿Por qué? Porque justamente nosotros, al relacionarnos con nuestro medio ambiente, tenemos estas variedades de productos que se elaboran de acuerdo a lo que el medio ambiente nos regala. O de la abatí, o de la cumandá, y que en otros lugares seguramente que no hay por ahí. Entonces ellos tienen otra cultura, tienen otra alimentación y eso entra y forma parte de la cultura. Entonces la cultura significa cómo nosotros desde nuestra creatividad, mirando, viendo las riquezas que el Señor nos ofrece, ahora comenzamos a utilizarlo y nosotros con nuestra gran creatividad también nos vamos adaptando a ese medio ambiente y vamos haciendo lo nuestro, lo propio nuestro. ¿Entiendes? Entonces lo que hacemos aquí seguramente no vamos a poder hacer en otro lugar porque ahí hay otras cosas. Entonces el pueblo ahí, la gente de ese lugar que tiene otros medios, otros recursos, otra naturaleza, y bueno, ellos tendrán su cultura, ellos tendrán su manera de relacionarse con su medio ambiente. Entonces aquí cuando estamos hablando de la cultura bíblica, donde el pan representa el alimento básico, la subsistencia, en sentido amplio aquello que permite al ser humano vivir. Y esto ciertamente, queridos amigos, como es un alimento básico y es también un alimento que nos ayuda a subsistir, también en todas las otras culturas existen los mismos elementos, ¿verdad? Sobre la subsistencia. Yaguarecota variedad cuera lleva en uno y en otro lugar, pero todos buscan después adaptarse a su medio ambiente, la cultura. Al mismo tiempo, queridos amigos, comer significa recibir. Comer significa recibir. A peña mañana del aspecto bien humano. Peña de yacarunos y na lleva. No es solamente aquí, queridos amigos, un gesto también fisiológico, que nosotros comemos, ¿verdad? En este sentido de comer, sino que esto significa sobre todo recibir. Quiere decir acoger a la persona, apropiarse, entrar en comunión con aquello que Dios ofrece. Pero también cuando entramos en comunión con aquello que Dios ofrece, el aspecto esencialmente humano. Porque si nosotros dijimos que la cultura es una relación con el ambiente, quiere decir que aquí nosotros también estamos utilizando para entender cómo nos relacionamos con todo lo que tenemos alrededor nuestro. Por ejemplo, alguien que vive entre las montañas, entonces tendrá una cultura montanés, de la montaña, ¿entienden? Alguien que vive en el frío, y bueno, tendrá que adaptarse a su lugar, a su ambiente, entonces su cultura. Hoy puruta y piel de animales, no sé lo que sea. Y los que viven, no sé, entre los árboles, entre los ríos, jacubo, lo que sea, humedad, bueno, tendrá que adaptarse y tendrá su cultura con respecto a su ambiente. Ya adapta, ya, apego y se inhala aspecto cultural. Apego ave, la oye, en oña de pe, yecaru, lleva, comer el pan. Significa, querido amigo, no solamente alimentarse, ¿verdad? Sino que también este gesto es gesto de acogida, gesto de apropiarse y de entrar en comunión con los demás. Ñandego betembi urupi ve hamba ella lleva ser ese cumpleaños hamba ella po haña invita yo ya caro yo ya cena yo ya po ya celebra a mí la comida, gesto de acogida, gesto de fraternidad. También, queridos amigos, recordemos que la muerte
es el límite del hombre, el límite humano. Por lo tanto, los antepasados, dice, comieron el maná y murieron. Jesús, sin embargo, ahora enfrenta al ser humano con su límite más radical y anuncia una vida que la muerte no puede destruir. ¿Entienden? Ahora hay una novedad de vida. Si entonces, yo soy el pan de vida y el que come esto, no morirá jamás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con nuestra reflexión del capítulo 6 y hoy el versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves, esenciales y fundamentales dentro de este versículo. Ciertamente que todas las palabras son esenciales y fundamentales dentro de cualquier versículo, pero no podemos reflexionar todas las palabritas, ¿verdad? Entonces nos centramos en algunas. Por ejemplo, aquí tenemos el hartos. Hartos significa pan, alimento, sustento. Vea griego, veina, hartos. San Juan supera directamente el significado material. Jesús se identifica personalmente con el pan verdadero. Entonces el hartos, pan, alimento, por eso que es alimento también, quiere decir sustento. Entonces Jesús, al decir hartos, no se está refiriendo simplemente al pan material, al pan que nosotros comemos, que tenemos sobre la mesa, ¿entienden? Sino que también al decir el hartos en griego estamos hablando de ese alimento, de ese sustento. Opearegola ya echago abela Ñande Yara Jesús. Él mismo se identifica con el pan y por lo tanto, él al decir que yo soy ese pan verdadero, está trascendiendo el aspecto meramente material. Hartos. Bueno, muy bien. Ahora, el don de Dios ya no es solamente algo que Jesús entrega, sino que es Jesús mismo quien se entrega. Atención. Aquí entonces está siempre la forma como se presenta el maná, el pan del desierto, el maná, y cómo se presenta el pan de vida, es decir, es mi cuerpo, es mi sangre, ¿entienden? Jesús que se presenta como alimento. El don de Dios, por lo tanto, ya no es algo que se entrega, ¿verdad? Algo que se da. Ambuuta PM, Uaga y Joata lleva, Joata la mana. PJ, Yarrata, Perjata Benendie, una recolección, ¿verdad? Del maná para poder sobrevivir. Este es un regalo, es un don de Dios. Sin embargo, ahora, el Padre ya no nos ofrece simplemente una cuestión externa, sino que es Jesús mismo, Él mismo ahora, el que se ofrece como alimento. Se dan cuenta que dentro de la simbología bíblica es esencial y fundamental, porque el hartos, el pan, el englutir, es lo que forma parte de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. En una lectura nuestra, cristiana, esta revelación alcanza una profundidad particular en la Eucaristía. La Eucaristía es esencial, queridos amigos, porque es aquí donde se alcanza la profundidad particular que es la Eucaristía. La Eucaristía es el centro. Es esa entrega personal de Dios, esa entrega personal que muere en la cruz por nuestra salvación. Pero siempre es una entrega, como nos dice aquí, el pan de vida. Él es el que se da verdaderamente como alimento. El añademon bareteta hina, el añademon gacuata hina, el ometa añadehina pe ñandeña y cotenea, pero ¿para qué? Para crecer, para fortalecernos, para ser auténticamente hijos de Dios.
Hay una segunda palabra clave, queridos amigos, que es el tzesetai. El tzesetai significa vivirá, tendrá vida. Mirando un poco también en futuro, que se está señalando de esta manera una promesa que atraviesa la muerte, va mucho más allá de la muerte. Y ande coñañemon que está maguri de la vida eterna, a San Juan justamente es que la vida eterna no es simplemente después de morir. La vida eterna comienza aquí. Es decir, nuestra vida desde su concepción ya comienza a ser una vida eterna. Así es que cuando nos morimos lo que estamos haciendo es un pasaje, queridos amigos. La continuidad de la vida, la continuidad, por eso le llamamos la vida eterna, somos nosotros mismos. Es esa gracia, ¿verdad? Entonces se atraviesa toda la muerte. No significa prolongar la existencia terrena. No significa prolongar la existencia terrena. Tendrá la vida eterna. Entonces ya llamamos a la vida eterna, la vida eterna. Hay ko pukumieta. Hay poshenda yeko angaye. Hay cobeta jina aguerico porque tengo la gracia. ¿Entiendes? No. Aquí justamente esta promesa señala que con esta promesa se atraviesa la muerte, va mucho más allá. No es un alimento o un sustento del aquí y de ahora. Por lo tanto, no significa únicamente prolongar la existencia terrena. Terrenamente hablando, en el mundo. Sino que sobre todo participar de la vida divina, culminada en la resurrección. Y esto es lo esencial y esto es lo lindo. Participar de la vida divina que culmina con la resurrección. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 58. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Es fundamental porque es aquí donde nosotros encontramos esta fuerza, es aquí donde nosotros encontramos el hecho de que Dios mismo es el que se entrega. El englutir, el comer, llega a formar parte de nuestra vida, de nuestra propia esencia. El año de Boesea, si yo que fuera este versículo 58 del capítulo 6 de San Juan. En primer lugar, que Cristo es nuestro verdadero alimento. Upeanateo y las dice este es el pan vivo bajado del cielo. Y después te hace la acotación y que tu jamás ya la entender, lleva ya no como el que comieron sus padres. Eso es externo, eso es que baja, que es dado externamente. Coanga de ahí peishagua, sino que coanga llevo y la tembi upm guana. Jesús que se presenta como el pan vivo quiere decir entonces que va a ser englutido por cada cristiano nosotros y vamos a vivir de acuerdo a lo que estamos comiendo. Cada uno es el resultado de lo que come, ya lleva. No vivimos solamente de cosas materiales. El corazón humano necesita alimentarse de Dios. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es la Eucaristía es alimento para el camino. Eucaristía como alimento para el camino. Lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros le decimos el viático, vía, camino. Por lo tanto, Jesús no abandona a su pueblo en el desierto de la vida, sino que Él mismo se convierte en el pan de vida. Cuando hay sentido teológico, ¿verdad? Porque claro, el pan, el maná en el desierto, te daba para poder subsistir allí, aquí y ahora, pero siempre es un camino que se está haciendo. Ahora, el pan de vida, que es Jesucristo, Él se convierte él mismo en el pan. Hoy entonces la ñande yacaruno lleva. Ñande en guatano, ya llevamos en guatabe, ñande yara, rete haruweru pidea lleva. Y entonces este es el
es la enseñanza teológica profunda, diciendo que Jesús jamás abandona a su pueblo. Él no nos abandona, camina con nosotros. Una tercera enseñanza es que todo lo terreno es limitado. Atención, el maná, ¿verdad?, es terreno. El maná muere. El maná recogían en el día y después morían. Entonces, queridos amigos, esto quiere decir que el maná no eliminó la muerte. El dinero, poder y bienes pasan. Sin embargo, Cristo permanece. Es decir, el maná está significando una riqueza de Dios, ciertamente, pero es una riqueza externa. Cuando va con añade, entonces, porque muchas veces ya lleva platarecao, lleva platarecao, o detrás del poder, o detrás de los bienes materiales. El maná estaría representando a estos bienes externos materiales. No quiere decir, queridos amigos, que no tengan valor. Entonces Yapota lleva todas las cosas que nos rodean, la naturaleza, justamente para que nosotros podamos alimentarnos, pero no centralizar como si fuese el único objetivo de nuestra vida. Porque ñandenda ya verajamos de todo lo externo, incluso nosotros mismos, nuestro cuerpo, vamos a devolver a la tierra. Recuérdate que eres polvo y al polvo vas a devolver. Peñandeo y yahuerecoajina con anga lleva, que nosotros tanto mezquinamos porque es mi cuerpo, porque pea que amoa lleva, ni peanda yahuerajamo añanendie, ni upeanda yahuerajamo añanendie lleva. Entonces quiere decir, queridos amigos, que todo lo terreno es limitado. Y el maná no eliminó entonces la muerte. El maná, con respecto al dinero, el poder, los bienes, todos son cuestiones de regalo que hemos recibido de parte de Dios para que nos realicemos. Pero tenemos que mirar mucho más allá. Tenemos que mirar al cuerpo verdadero y la sangre verdadera de Cristo, que es el que nos alimenta y que nos da vida eterna. Una cuarta enseñanza es comulgar, significa vivir en comunión. Hay que ver si yo quiero ver. La gente y nos hasta aña comulgar, hasta aña comulgar, hasta comulgar, hasta y que befila, hasta aña un barete con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces recibir a Cristo exige conversión y es una conversión en un cuerpo fraterno. Conversión hacia la comunidad, o sea, es el cuerpo fraterno. La she añetete a entender hoy na para decir la regular ña comulgar, ore comulgar hanguaisa. Upea yo que hice la nosotros estamos en común acuerdo, común unión con los valores y los principios de una comunidad. Por eso estamos hablando de un cuerpo fraterno, de una comunidad que está buscando los valores y los principios en la propuesta de Jesús, en la propuesta de Dios. Dica tú entonces de la yaña comulgar, si es que estamos a favor del aborto. Pero dice, eres yucaina, digo asesinos. Estoy a favor, no sé, de la eutanasia. Sí, yo tengo poder sobre la vida, de mollado yo he inyectado, yo he tenido que tomar, no, desenchufante, no tomar, no, ¿entiendes? O sea, vos te estás volviendo como si fuese un Dios. Íntimamente, porque de la he decidido sobre la vida de los demás. Y sin embargo, queridos amigos, nos dice que tiene que haber un cuerpo fraterno. Y ese cuerpo fraterno es ese que entiende al otro hermano. Es el pobre, es el enfermo, es el excluido. Entonces entro en comunión con esa persona. Y una quinta enseñanza es que nuestra meta es la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna quiere decir que el cristiano no está caminando hacia la nada, hacia el sinsentido de la vida, sino que el que se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo recibe esta promesa, vivirá para siempre. Es decir, de vida eterna. ¿Por qué? Porque ahora me adhiero, creo y vivo. Procuro hacer que el reino de Dios se haga presente ya aquí en mi comunidad, en mi familia, en mi parroquia.
Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.